Buenos días, compañeras. Hoy les voy a hablar sobre mi podcast. Su profesión de docente en este tiempo. El ser maestra en esta época de enseñanza a ser una inventora de la manera de llegar a la vida y atención de los niños, quienes en este momento deben sentir que están acompañados de su familia, de su maestra y sus compañeros. El tener que utilizar la tecnología como un medio de enseñanza debe enfocarnos en no perder la armonía, la alegría, el cariño y sobre todo el saber escuchar para poder ejecutar dictado. A pesar de no estar físicamente juntos, debemos ser disciplinados desde el momento que nos levantamos y durante el tiempo de la clase. En el entorno en el que hoy se desarrolla la vida del mundo por motivo virus, ha hecho una maestra de educación inicial. Camila, al ser una maestra, cumplió su sueño que tenía desde niña a cargo a sus dos hermanos menores, quien se llama Juanito y Mariana, a quien les ayudaba con sus tareas de la casa, ya que sus padres trabajaban en su pequeña panadería. Camila era una hermana mayor, súper carismática, tenía cabello largo, siempre utilizaba cintillos y les ayudaba a los hermanitos. Y los hermanitos le amaban mucho a Camila. Cuando Camila empezó a trabajar en una guardería donde a su cargo tenía a distancia de su casa, ha elaborado títeres con los que ha creado hasta obras de teatro, donde les enseña y sabe que de esta manera, así estén conectados por medio de una pantalla, ellos no se van a olvidar de estos títeres. El grupo de sus pequeños alumnos organizaron un coro que fue dedicado para su maestra, y en donde incluso hubo un baile en el que participaron dos madres que se disfrazaron. Fue un momento inolvidable. En las mañanas nos reuníamos para desayunar todos y compartimos las experiencias vividas durante la semana y cómo les fue el fin de semana. Es divertido porque nos hemos aprendido a conocer más y sobre todo a saber cómo nos comportamos en la casa. Pero desde que apareció este virus feo llamado coronavirus, o mejor dicho, COVID-19, todos permanecemos en nuestras casas. Años que era muy pegado a Camila. Era un niño risueño, a veces un poco travieso, con un lindo cabello oscuro, ojos color cafés claros y su piel blanquita. Le decía a Camila en sus clases a ver muy triste y apenado. Camila, su profesora, le decía: muy pronto, Mati, muy pronto. Camila, triste de no ver a la profe Cami, decía que ya quería salir a la escuela porque extrañaba mucho a sus amiguitos y quería verlos jugar con ellos a las escondidas, porque se hacía el juego de la búsqueda del tesoro en sus casas para que los niños no se aburran y pasen jugando en sus casas. Al principio incluso veíamos a los alumnos con pijamas. Es cuando Camila les indicó cómo teníamos que comportarnos y la presentación personal que debíamos tener en la clase. Así estemos en el hogar, tenemos que tener una presentación. En la siguiente clase ya todos estaban bañaditos, vestían ropa cómoda, muy bien peinaditos e incluso ya habían desayunado. Todo tenía que hacerse ya un hábito en cada uno de los niños. Que la mejor manera que tenía para llamar la atención de mis niños fue proponerles que cada uno tenía que crear un disfraz con cosas que teníamos en casa. Y sabía que de esta manera incluso involucrar a los padres. Hubo ocasiones muy bonitas y sobre todo se veía la alegría de cada uno al tener un disfraz. Había personajes de la televisión. Claro que yo también me disfracé. Hermosa flor, que esta flor se llama girasol.
Matías un día no asistió a clases cuando su mamá me llama a indicarme que había amanecido con un fuerte dolor de estómago y que su doctor había indicado que tenía que tener reposo por 2 días. Todos nos apenamos porque a jugar, aunque sea por clases de Zoom, no estaba ahí. Así que organizamos una fiesta sorpresa para la bienvenida de Mati. Cada uno de los alumnos tenía que hacer un cartel con un pequeño dibujo en el mismo, que tenía que representar lo que Matías significaba para cada uno. Además, en su pequeño espacio necesitaban poner un globo y una fruta para actualmente con nuestro amigo. Al ver Matías a su grupo de amigos que lo recibieron con mucha felicidad, nos dijo que su dolor de estómago se había ido. Nos sentimos felices porque sabíamos que ya nuestro amigo ya no se sentía con dolor y ya no iba a llorar. Fue un hermoso momento. Tenía que organizar cada clase. Eso lo hacía en las tardes, pero debía cambiar completamente la manera de hacerlo, ya que al no tener físicamente a mis alumnos, debía pensar de estos personajes que eran los títeres. Había uno que se llamaba Señor Babitas. Es un perrito bulldog, que aparte de ser muy lindo, es un buen maestro de normas, de limpieza, de educación. Es súper cariñoso y tierno. Además come mucho y todos sabemos que tienen que comer toda su colación, si no él se come. Lo quieren mucho y es mi mejor herramienta, tarjeta de cumpleaños, ya que el próximo mes lo vamos a festejar. Lo que nos deja esta cuarentena es que siempre la familia va a estar en buenos y malos momentos. La vocación de enseñar nace con la persona y la puede ir desarrollando durante toda su vida. Además, que a pesar de que físicamente no puede haber un acercamiento, el cariño se lleva en el corazón. A continuación tenemos la entrevista. Ya, buenas tardes. Hoy tengo una invitada muy especial que es Mayra Gómez. Bueno, vamos a hablar sobre esta pandemia y las clases de sus hijos, cómo se han desarrollado. Entonces vamos a hacerle unas preguntas. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, ¿cómo está? Ya, la primera pregunta es, ¿piensa usted que los estudiantes de esta nueva modalidad de estudio salieron con conocimiento? Bueno, yo creería que sí. Fue un poquito difícil al principio, pero creo que después se fueron acostumbrando y a lo largo del tiempo, desde que empezó la pandemia el mes de marzo, ellos se han desarrollado sin ninguna novedad. Listo. La segunda pregunta. Usted como padre de familia, ¿qué piensa sobre la educación online que recibieron en esta pandemia sus hijos? Bueno, es una buena oportunidad para que ellos puedan aprender más, para que ellos se puedan desarrollar en cuanto a la tecnología. Yo creo que sí fue una buena oportunidad para que ellos puedan conocer, puedan crecer acerca de nuevas herramientas tecnológicas que salieron y de esa manera desarrollar un poquito más la parte de la tecnología en la forma virtual de aprender clases. Listo. Usted como familia, como padre de familia, ¿qué prefiere que sus hijos estudien online o presencial? ¿Por qué? Bueno, la verdad, a mí me gustaría mucho tanto lo presencial como la parte tecnológica, lo virtual, ya que de alguna manera los niños pueden estar aquí en la casa, se pueden desarrollar un poquito más. Uno como papá está más tranquilo porque les puede ver, porque puede estar con ellos, porque puede compartir la manera en la que ellos estudian. Pero a la vez la parte presencial también es importante porque ellos se desarrollan también en la parte con las personas. Entonces, sí me gustaría
también en la parte presencial. Pero me gustó mucho la parte, la dinámica que tuvieron los maestros al enseñarles las clases virtuales. Listo. ¿Desde qué fecha se encuentran en cuarentena? Bueno, nosotros estamos desde el 16 de marzo en cuarentena. Listo. ¿Sus hijos tienen clara las clases que les dictan sus maestros? Al principio no, porque como les explicaba anteriormente, sí era un poquito complicado hasta que ellos tomen bien el tema de cómo desarrollarse en el área de la tecnología. Los maestros, obviamente, a raíz de la pandemia tampoco es que tenían una experiencia muy buena acerca de las herramientas, como por ejemplo el Zoom, pero a medida que se fue desarrollando este tema de la pandemia, ellos pudieron poner en práctica lo aprendido y de esa manera dar a conocer también a sus estudiantes lo que han aprendido a través de la herramienta Zoom. Entonces a todos nos tomó por sorpresa, pero a la larga creo que fue una oportunidad tanto para los maestros como para los alumnos aprender un poco más de las tareas en forma virtual. Listo. ¿El método de enseñanza para la escuela considera que es la correcta? Sí, yo creo que sí, porque hay muchos colegios, hay muchas instituciones que tienen este modo de hacer las clases virtuales. Entonces, yo creo que es una manera, si comenzáramos nosotros a pulir esta clase de herramientas y todo, yo creo que fuera una excelente oportunidad para que los niños pasen, obviamente, este tema de hacer clases online. Listo. ¿Qué material de apoyo debe tener los niños? El material de apoyo yo creo que sería el hecho de tener muchas cosas tal vez didácticas que se puede encontrar en el Internet para que de esa manera los niños también puedan desarrollarse. Listo. ¿Se le complicó mantener el aislamiento con los niños? Al principio sí, porque obviamente no estábamos acostumbrados a pasar tantas horas con ellos en casa. Al principio sí se nos hizo un poco difícil, pero de ahí ya creo que cogiéndole el ritmo y todo, yo creo que se comenzó a ceder y los resultados obviamente fueron dándose conforme al desarrollo de las clases online. Listo. ¿Qué cambió en su entorno familiar? El hecho de ser maestra, porque obviamente es un cambio que una madre no lo tiene, no tiene conocimientos y por ende nosotros aprendimos a ser maestros de nuestros niños. Listo. ¿Las clases virtuales de la universidad son claras y prácticas? Sí son claras y son prácticas. ¿Qué necesitaría cambiar en esas clases? Tal vez el hecho de que los maestros aprendan un poquito más a utilizar el Zoom, la herramienta Zoom, ya que había muchos casos o muchas veces que hablaban todos los niños y obviamente el maestro no podía controlar esa parte. Listo. ¿Los foros que se mantienen son de apoyo para su aprendizaje o para el de sus hijos? Sí. Ya, listo. Y la última pregunta, ¿qué sugerencia puede dar para mejorar el sistema de aprendizaje? Bueno, mi sugerencia como mamá sería que los maestros eh, se, se afiancen más en las herramientas tecnológicas que están brindando ahora, como por ejemplo el Zoom, que aprendan un poco más, que aprendan a utilizarlo y de esa manera van a desarrollar mucho mejor las clases en el futuro. Listo. Muchas gracias, Mayra, por su excelente entrevista. Hasta luego. Que esté bien, gracias. Bueno, yo escogí a esta persona porque en realidad ella tiene que estudiar y también tiene que salir a comprar las cosas para la casa y tienen que dejarles a los hijos solos mediante que en la cuarentena y los hijos son muy pequeños y tienen que estar encerrados, a veces los hijos también tienen que cocinar y me pareció esta persona un buen ejemplo para todos. Muchas gracias.